Hola, soy Tessa. Siempre he sido del tipo de persona que mantiene la cabeza baja y trabaja duro. Ha valido la pena, conseguí un trabajo en una importante empresa de comercio justo al salir de la universidad y me esforcé mucho para llegar a donde estoy. La vida era sencilla, trabajo, dormir y alguna salida ocasional con amigos para despejarme. Esa rutina cambió la noche que conocí a Lucas. Fue en una de esas raras salidas con amigos, en una fiesta ruidosa en el centro de la ciudad donde la música retumba en tu pecho y tienes que gritar para ser escuchado. Lucas era diferente, más reservado, alejándose de la multitud con una cerveza. Tenía esa mirada, ya sabes, como si tuviera una historia que contar, pero prefería guardársela para sí mismo. Empezamos a hablar, o más bien a gritar sobre el ruido. Resulta que a ambos nos disgustaban este tipo de fiestas ruidosas, lo cual era bastante gracioso considerando dónde estábamos. Lucas era fácil de hablar, tenía una forma directa de ser que aprecié desde el principio. No es realmente mi escena, para ser honesto, grito sobre la música, con una pequeña sonrisa en los labios. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté, genuinamente curiosa. Tratando de mantener a mi prima feliz, ella me arrastró aquí esta noche, admitió, rodando los ojos ligeramente. Suena como un buen hermano, respondí, asintiendo con aprobación. Nos fuimos temprano de la fiesta, optando por un bar más tranquilo en la calle donde podíamos escucharnos. Esa noche hablamos de todo, desde nuestros trabajos hasta nuestro gusto por las películas. Lucas mencionó su matrimonio anterior casi de pasada. No funcionó, ella no fue fiel, dijo simplemente, su voz plana. Pero eso es cosa del pasado. Su honestidad me tomó por sorpresa, pero también me hizo respetarlo más. Empezamos a vernos regularmente después de esa noche. Las cosas avanzaron rápido y no pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos hablando de un futuro juntos. Después de que Lucas y yo decidimos hacer las cosas oficiales, él estaba ansioso por presentarme a su madre, Susan. Planeamos un brunch de domingo en su casa y recuerdo sentirme una mezcla de emoción y nervios. Quería causar una buena impresión. Cuando llegamos a su casa de 2 pisos impecable, Lucas se volvió hacia mí con una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, todo estará bien. Solo sé tú misma, dijo, apretando mi mano. En el momento en que entramos, me golpeó el olor a tocino y huevos. La casa estaba impecable, cada cosa en su lugar, lo que me indicó que probablemente había pasado gran parte de la mañana limpiando y preparando para esto. Lucas, mi hijo. La voz de Susan resonó desde la cocina, seguida de su aparición en la puerta. Se limpió las manos en su delantal mientras se acercaba a nosotros, su mirada se posó en mí y sentí que intentaba radiografiar mi alma. Y tú debes ser Tessa. He oído mucho sobre ti. Encantada de conocerte finalmente, dije, extendiendo mi mano. La estrechó, su apretón sorprendentemente firme. Llámame Susan. La señora Thompson era mi suegra y no la soportaba. Su declaración directa me desconcertó, pero me reí. Está bien, Susan entonces. Nos sentamos en la mesa del comedor, que estaba meticulosamente puesta con porcelana fina y vasos de cristal, una indicación de lo importante que era esta reunión para ella. Susan nos sirvió, luego se sentó frente a mí, sus ojos nunca se alejaban mucho. Entonces, Tessa, comenzó, yendo directo al grano. Lucas me dice que eres una mujer de carrera. Comercio, ¿verdad? Parece un mundo de hombres. No estaba segura si era un cumplido o un ataque. Sí, es comercio y es para cualquiera que sea bueno en ello, respondí, manteniendo un tono ligero. Lucas intervino, tal vez sintiendo la tensión. Tessa es una de las mejores comerciantes en su empresa. Es realmente buena en lo que hace. Es así, la voz de Susan tenía una nota de escepticismo. Espero que sepas que Lucas necesita a alguien que esté presente, no atrapado en la oficina todo el tiempo. Sentí que mis mejillas se calentaban, pero mantuve la calma.
Manejo bien mi tiempo. Lucas y yo tenemos mucho tiempo de calidad juntos. Susan murmuró, hurgando en su comida. Veremos. Recuerdo que la ex de Lucas siempre estaba ocupada también, hasta que estuvo ocupada con alguien más. El tenedor de Lucas chocó contra su plato. Mamá, ya basta. Oh, relájate, solo estoy conversando, dijo Susan, agitando una mano en señal de desdén. Luego volvió su atención hacia mí. Dime, Tessa, ¿cocinas o mi hijo debe esperar comida para llevar todas las noches? Me encanta cocinar, dije, forzando una sonrisa. Lucas puede dar fe de mi lasaña. Lucas asintió con vigor. Es cierto, ella hace una lasaña excelente. Bueno, eso es algo, el tono de Susan se suavizó un poco. Tal vez tengas que preparármela algún día. El resto de la comida pasó con pequeñas charlas sobre el clima y el jardín de Susan, que parecía más apasionada. De vez en cuando, lanzaba una pregunta o comentario incisivo, probando mis respuestas. Era como un duelo verbal, y estaba decidida a no bajar la guardia. Cuando nos íbamos, Susan me apartó, su voz baja, casi un susurro, pero sus palabras cortaban el aire. Escucha, Tessa, la felicidad de mi hijo es todo para mí. Haré lo que sea necesario para protegerlo. Recuerda eso. La miré a los ojos, mi voz firme. No tengo intención de lastimar a Lucas. No tienes de qué preocuparte. Susan me estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. ¿Lo veremos, no? Después del brunch con Susan, pensé que tal vez las cosas se calmarían, pero estaba completamente equivocada. El trabajo de Lucas requería que viajara mucho, lo que significaba que estaba sola en casa con frecuencia. Susan vio esto como su oportunidad para realmente intensificar su vigilancia sobre mí. Empezó con visitas inesperadas. La primera vez que sucedió, estaba trabajando desde mi oficina en casa cuando escuché el timbre. Abrí la puerta para encontrarme con Susan parada allí, su rostro con una expresión severa que no prometía nada bueno. Tessa, estaba en el vecindario, dijo, entrando en la casa como si fuera suya. Pensé en pasar por aquí. Enmascaré mi molestia con una sonrisa forzada. Encantada de verte, Susan. ¿Qué te trae por aquí? Oh, solo asegurándome de que todo esté bien aquí mientras mi hijo está fuera, dijo, ya paseándose por la sala de estar, mirando todo con ojos críticos. Sus visitas se hicieron más frecuentes y cada vez Susan tenía algo que decir sobre cómo mantenía la casa. Era como vivir bajo un microscopio. Un día, entró en la cocina mientras estaba preparando la cena y comenzó a hurgar en mi despensa. Solo viendo que le das de comer a mi hijo cuando está en casa. Sabes que los alimentos procesados no son buenos, ¿verdad? Comentó, sosteniendo una caja de pasta como si fuera evidencia en un juicio. Pero no se detuvo en las visitas a casa. Empecé a notar a Susan alrededor de los lugares que frecuentaba, el supermercado, el gimnasio, incluso la cafetería cerca de mi trabajo. Estaba volviéndose espeluznante. Una tarde, la confronté. Ella estaba coincidentemente en el mismo supermercado que yo, empujando su carrito por el pasillo en el que estaba. Susan, esta es la tercera vez esta semana que me encuentro contigo así. ¿Qué está pasando? Ella se hizo la inocente, una sonrisa astuta tirando de sus labios. ¿Qué? ¿Una mujer no puede hacer sus compras? No en los mismos lugares y al mismo tiempo que su nuera de manera consistente. ¿Qué estás tratando de hacer, Susan? Su sonrisa se desvaneció y se inclinó más cerca, su voz baja y áspera. Estoy manteniendo los ojos abiertos, Tessa. Puedes jugar a ser la esposa perfecta todo lo que quieras, pero sé de tu deseo de engañar a mi hijo. Cada encuentro me dejaba más frustrada y enojada. No era solo la invasión de mi privacidad, era la tensión constante, la expectativa de tener que defenderme de acusaciones imaginarias. Con el tiempo, la vista de Susan había empeorado, algo sobre su edad y su salud apilándose en su contra.
El médico le había dado gafas, pero las odiaba, decía que la hacían sentir vieja y le irritaban la nariz. Se las ponía y se las quitaba, haciendo gestos de desagrado, y más a menudo de lo no, simplemente las dejaba en algún lugar y se olvidaba de ellas. Debido a eso, veía muy mal, lo que solo añadía combustible a su naturaleza naturalmente sospechosa. Con Lucas fuera en otro de sus frecuentes viajes de negocios, me había acostumbrado a manejar las cosas por mi cuenta, incluyendo lidiar con la vigilancia implacable de Susan. Una noche, sintiéndome un poco encerrada y necesitada de un cambio de escenario, hice planes para cenar con mi hermano Jack. Era un encuentro casual, nada lujoso, solo una oportunidad para ponernos al día con la familia y relajarnos. Elegí un pequeño restaurante al aire libre con una bonita terraza que no estaba muy lejos de donde trabajaba. Jaque llegó primero y lo vi en una mesa, saludándome con una gran sonrisa. «Hola, hermanita», llamo cuando me acerque, su rostro brillante y alegre, el típico hermano mayor listo para bromear o compartir un chiste. «Hola, Jack, ha pasado mucho tiempo», dije, dándole un rápido abrazo antes de sentarme frente a él. Pedimos algo de comida y bebidas, y la conversación fluyó fácilmente, como siempre lo hacía con Jack. Hablamos sobre el trabajo, la familia y algunas de las últimas películas que ambos habíamos visto. Fue agradable, relajante y exactamente, a medida que avanzaba la noche, terminamos afuera del restaurante. Nos levantamos para despedirnos. Le di a Jack un abrazo amistoso, solo un momento normal entre hermano y hermana. Cuando llegué a casa más tarde esa noche, la casa estaba oscura y silenciosa. Pero cuando encendí la luz en la sala de estar, casi salté del susto. Ahí estaba Susan, sentada en mi sofá, con una expresión de satisfacción en su rostro y sosteniendo lo que parecía ser una cámara digital. «¿Qué demonios, Susan, qué estás haciendo en mi casa a estas horas?» Mi voz era una mezcla de ira y sorpresa. Se levantó del sofá, sosteniendo la cámara. «Te pille», dijo, su voz goteando con triunfo venenoso. «¿Pillado qué exactamente?», espeté, mi paciencia agotándose rápidamente. Esto, me empujó la cámara en la cara, mostrando una foto de Jack y yo abrazándonos. «Te pille con las manos en la masa con tu amante». Puse los ojos en blanco, arrojando mis llaves sobre la mesa. Estaba con mi hermano Jack. Cenamos, eso es todo. Susan resopló, un sonido burlón que hizo que mis manos se cerraran en puños a mis costados. «Claro, tu hermano». «Sé lo que vi». «Oh, de verdad, ¿y qué viste con esos ojos fallidos tuyos?», respondí, mi paciencia en su punto de quiebre. Su rostro se sonrojó de ira y torpemente manejó la cámara, finalmente empujándola en mi dirección. «Mira tú misma». Tomé la cámara, esperando medio alguna foto borrosa tomada a distancia, pero allí estaba, una imagen clara de Jack y yo en medio de un abrazo, sonriendo, solo un hermano y una hermana disfrutando de una agradable noche afuera. No pude evitar reír, lo que solo pareció enfurecerla más. «¿Qué es tan gracioso?», exigió, su voz elevándose. «Aquí, mira», le devolví la cámara. «Ponte las gafas, Susan. Solo somos Jack y yo». Por un momento vacilo, luego murmurando bajo su aliento, hurgo en su bolso y saco sus gafas. Poniéndoselas, miro la foto de nuevo. Vi su rostro cambiar a medida que finalmente vio lo que realmente había allí. «Ahora creo que es hora de que te vayas», dije firmemente, mi propia determinación endureciéndose. Susan parecía querer discutir más, pero luego simplemente asintió rígidamente y se dirigió hacia la puerta. «Esto no ha terminado», murmuró mientras se iba. Las pocas semanas que Lucas estuvo en casa se sintieron como un sueño. Estábamos inseparables, poniéndonos al día con el tiempo perdido y, por un breve periodo, casi podía olvidar la constante nube de tensión que era su madre, Susan. Pero como todas las cosas buenas, llegó a su fin demasiado rápido. Pronto, Lucas estaba empacando sus maletas nuevamente para otro viaje de negocios extendido. Me preparé para la soledad habitual que acompañaba sus partidas,
pero esta vez surgió una nueva complicación. Susan decidió mudarse. Apareció en nuestra puerta una tarde, maleta en mano, anunciando su estancia como si fuera la decisión más natural del mundo. Es por el bien de la familia, Tessa. Estoy aquí para asegurarme de que no te metas en problemas, declaró, pasando junto a mí hacia la sala de estar. Llame a Lucas de inmediato, mi voz temblando de frustración. No puede simplemente mudarse aquí, Lucas. Necesitas hablar con ella. Lucas suspiró al otro lado de la línea. Tessa, por favor, intenta llevarte bien. No quiero pelear con ella sobre esto. Es solo por unas semanas. A regañadientes, acepté, pero al colgar el teléfono, sentí una sensación de hundimiento en el estómago. Esto no iba a ser fácil. Susan no perdió tiempo en hacerse cargo de la casa. Ese primer fin de semana, me siguió a todas partes, criticando cada pequeña cosa que hacía. Estás doblando esas toallas todo mal, decía, o te perdiste un lugar allí, hazlo de nuevo. Incluso se hizo cargo de la cocina, su peor idea hasta ahora. Debido a su vista deteriorada, constantemente ponía demasiada sal o pimienta en todo. Pero cuando la comida resultaba apenas comestible, me culpaba a mí. Debes haberme distraído, gruñía, o estás tratando de sabotear mi cocina. Durante la semana, su comportamiento se volvió aún más asfixiante. Se sentaba en la sala de estar, con una libreta en su regazo, anotando las horas en las que salía para el trabajo y regresaba. Cada vez que me retrasaba, incluso por el tráfico, me recibía con una mueca. Tarde otra vez, día ocupado o novio ocupado. Era el tráfico, Susan, como lo es para millones de personas todos los días, respondía, mi paciencia deshilachándose en los bordes. Sus insinuaciones eran implacables y cada día terminaba encerrándome en el dormitorio, enfurecida pero impotente. La solicitud de Lucas resonaba en mi mente, impidiéndome desatar la tormenta de ira que sentía. Un mes después de la invasiva estancia de Susan en nuestra casa, finalmente recibí la noticia que había estado esperando, una promoción en el trabajo. No era cualquier promoción, venía con la oportunidad de capacitación en la sede principal de nuestra empresa en otra ciudad. Había estado buscando esta oportunidad durante años, un verdadero avance en mi carrera. Cuando le conté a Lucas por teléfono, su entusiasmo por mí era palpable, incluso a través de la distancia. Es increíble, cariño. Estoy tan orgulloso de ti, se entusiasmó. No te preocupes por el tiempo separados, pasará volando y estaremos juntos antes de que te des cuenta. A pesar de la distancia y los problemas con su madre, su apoyo era inquebrantable. Me animó, me llenó de calidez y determinación. Pero luego estaba Susan. Le di la noticia una noche, tratando de mantener la conversación ligera y directa. Susan, me han ascendido. Tendré que ir a otra ciudad por un tiempo para capacitarme, expliqué, esperando sonar lo más despreocupada posible. Su reacción fue la esperada, agria y acusatoria. Así que ahora te vas a otra ciudad, ¿qué hay realmente allí, Tessa, un amante? Escupió, sus palabras goteando veneno. Suspiré, la frustración burbujeando dentro de mí. Es para capacitación, Susan. No hay amante. ¿Por qué te cuesta tanto creer eso? Resoplo, su expresión torcida en incredulidad. Claro, capacitación. Conveniente, ¿no? Tan pronto como Lucas se va, tú encuentras una razón para irte también. Sacudí la cabeza, incapaz de ocultar mi irritación. Cree lo que quieras, Susan. Me voy y eso es definitivo. Con la bendición de Lucas resonando en mis oídos, empaqué mis maletas esa noche, ansiosa por escapar de la atmósfera opresiva de mi propia casa. La desconfianza persistente de Susan y sus teorías de conspiración me habían agotado, y la idea de unas semanas fuera se sentía como un soplo de aire fresco. Una vez instalada en mi apartamento temporal en la nueva ciudad, la sensación de libertad era palpable. No había Susan acechando en cada esquina, no había insinuaciones ni comentarios amargos en cada giro.
Me estaba yendo bien en la capacitación, haciendo nuevas conexiones y disfrutando realmente de mis noches en paz. Me encontré pensando más de una vez lo agradable que era la vida sin Susan vigilando cada uno de mis movimientos. Pero entonces, una tarde ordinaria, cuando regresaba de una sesión, mi teléfono sonó con un nuevo mensaje de voz de Susan. El contenido de ese mensaje hizo añicos mi recién encontrada paz. Tessa, espero que estés disfrutando de tu tiempo con tus amantes porque no tendrás una casa a la que volver. Me he encargado de todo, la casa está vendida. Quédate donde estás, por lo que a mí respecta. Su voz fría y triunfante me dio escalofríos. Reproduje el mensaje de nuevo, mi mente trabajando a toda velocidad. No podía ser cierto. Lucas no había mencionado nada, y él era el dueño de la casa, nada podía hacerse sin su firma. Sin embargo, la malicia en la voz de Susan no podía ignorarse. ¿Qué había hecho? Llamé a Lucas de inmediato, con pánico en la voz, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Con él aún en su viaje de negocios y probablemente en reuniones o en un vuelo, me sentí impotente, atrapada en otra ciudad. Las semillas de duda que Susan había plantado ahora brotaban en una ansiedad implacable. A medida que pasaban los días sin respuesta de Lucas, mi mente conjuró todo tipo de escenarios desastrosos. ¿Había falsificado Susan su firma? ¿Era siquiera legalmente posible vender una casa así? Las preguntas me atormentaban, desgastando mi concentración y mi sueño. A pesar del tumulto, me obligué a continuar con la capacitación. Había trabajado demasiado para permitir que las amenazas potencialmente vacías de Susan descarrilaran. Al final del programa de capacitación, estaba mentalmente agotada, no solo por los cursos, sino por la montaña rusa emocional en la que Susan me había enviado. Entré en la casa, mi mente aún rebotando por el caos de las últimas semanas. Allí, en el medio de la sala de estar, estaba Susan, entrecerrando los ojos como si no pudiera distinguir quién era yo. No llevaba sus gafas de nuevo, lo que explicaba la mirada insegura en su rostro. Pero a medida que me acercaba, su expresión cambió a una de triunfo satisfecho. «Bienvenida de vuelta, Tessa», dijo, su voz goteando con alegría venenosa. «Tengo algunas noticias para ti». Dejé caer mi bolso junto a la puerta, preparándome. «¿Qué ahora, Susan?» Me empujó un montón de papeles. «Aquí, lee esto. Todo está arreglado. La casa se ha vendido. Ya no perteneces aquí, ni en esta familia, para el caso». Sus palabras eran frías, calculadas. Su afirmación era tan escandalosa que por un momento, estuve demasiado impactada para hablar. ¿De qué estás hablando? Lucas nunca estaría de acuerdo en vender nuestra casa sin discutirlo conmigo primero. Oh, pero lo hizo, y está cansado, Tessa, cansado de tus interminables infidelidades, añadió, con un borde duro en su voz. Arranqué los papeles de sus manos, mi corazón latiendo con fuerza mientras los revisaba. Mis ojos recorrieron el documento rápidamente al principio, luego con más cuidado a medida que algo llamaba mi atención. Una risa escapó de mis labios, no por diversión, sino por pura incredulidad. Susan me miró, perpleja y claramente irritada. ¿Qué es tan gracioso? Aquí, dije, devolviéndole los papeles. Ponte las gafas y léelo en voz alta. Lee lo que has firmado. A regañadientes, buscó sus gafas, se las puso y comenzó a leer. Este acuerdo hecho y firmado este día por y entre. Su voz vaciló a medida que continuaba, la realización se iba haciendo lentamente. Esto no es un contrato de venta, es un acuerdo de préstamo para servicios de consultoría. Sí, Susan, eso es. Correcto. No vendiste la casa, firmaste un préstamo con alto interés de unos estafadores que se aprovecharon de ti. El rostro de Susan palideció, sus manos temblaban mientras sostenía el documento. Pero yo, pensé que estaba vendiendo la casa. Había un anuncio en el periódico, y el hombre fue tan convincente.
Dijo que todo podía hacerse sin molestar a Lucas con los detalles, que era mejor así. ¿Pensaste que venderías mi casa a mis espaldas sin siquiera verificar lo que estabas firmando realmente? Estaba incrédula, la ira y la incredulidad luchaban dentro de mí. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, su compostura anterior se desmoronaba. Solo quería proteger a mi hijo de ti y tus infidelidades. No quise que esto sucediera. Me olvidé de mis gafas y todo parecía tan legítimo. La miré, el peso de todo lo que me había hecho pasar abrumándome. Susan, esta vez has ido demasiado lejos. Tienes que irte ahora. Con un corazón pesado pero una resolución clara, observé mientras Susan empacaba algunas pertenencias en su bolso, todavía sollozando, todavía murmurando disculpas mientras salía por la puerta. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Cuando Lucas regresó de su viaje de negocios, tenía mucho que contarle. Tan pronto como dejó sus maletas, comencé a descargar todo lo que había sucedido, desde el intento de engaño de Susan hasta los documentos falsos. El escucho, su rostro se endurecía más y más con cada detalle que compartía. Después de que termine, se quedó en silencio por un largo momento, mirando al suelo. Luego miro hacia arriba, su mandíbula tensa. Esto es increíble. Es hora de que le demos a mamá una lección seria. Lo que planeo hacer estaba totalmente fuera de lugar, dijo, su voz firme y enojada. Sin embargo, al día siguiente, después de una confrontación llena de lágrimas con Susan, donde ella alegó ignorancia y desesperación, Lucas decidió que necesitábamos asesoramiento legal. Consultamos a un abogado para entender las implicaciones completas de lo que Susan había hecho. El abogado fue bastante claro. Desde el punto de vista legal, su suegra tomó ese préstamo voluntariamente y firmó el contrato. Es responsable del reembolso, explicó con tono serio. El rostro de Susan cuando escuchó esa noticia fue algo que nunca olvidaré. Ella pensaba que podría manipular la situación, pero la realidad la golpeó con fuerza. Estaba en apuros para una cantidad significativa de dinero y no había una salida fácil. Tuvo que encontrar un trabajo, y rápido. En pocas semanas, comenzó a trabajar en 2 turnos solo para llegar a fin de mes. Con Susan ahora ocupada y sin tiempo para entrometerse en nuestras vidas, Lucas y yo finalmente encontramos algo de paz. Decidimos que era un buen momento para tomarnos un descanso, para darnos una oportunidad de sanar y reconectar después del caos. Nos fuimos a Hawái para una segunda luna de miel y fue maravillosa. Hablamos mucho sobre nuestro futuro durante esos largos paseos tranquilos por la playa. Creo que estamos listos para pensar en tener un bebé, ¿no crees? Lucas dijo una noche, el atardecer proyectando brillos cálidos en su rostro. Sonreí, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. Sí, creo que sí. Disfrutemos de nosotros un poco más y luego vamos por ello. Suena perfecto, respondió, besándome suavemente. Ahora de vuelta de Hawái, la vida se siente más ligera, más sencilla. Pasamos nuestros fines de semana planeando el jardín, redecorando la casa, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Lucas me apoya en todo, incluyendo mi carrera y nuestros planes futuros de familia. Hemos discutido los tiempos, cómo vamos a manejar nuestro equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y lo emocionados que estamos por ser padres. Es un nuevo capítulo para nosotros, uno lleno de esperanza y expectativa.